¿Cómo instalar el oxígeno desde casa? Antes de empezar vamos a repasar sobre qué tipo de elementos necesitamos para empezar con el tutorial. Vaso humidificador. Agua esterilizada. Cánula nasal. Ahora sí, comencemos. Paso 1. Cogemos el vaso humidificador y procedemos a vertir el agua esterilizada, justo hasta el apartado donde dice minimum, señalado en las imágenes. En la tapa del vaso tenemos una especie de pitillo que nos servirá para hacer las burbujas a la hora de funcionar con el oxígeno. Es recomendable cambiar el agua cada 2 días y estregar la punta del filtro en forma de pitillo con un cepillo, para así evitar acumulaciones de residuos. Paso 2. Una vez realizado el paso 1, cerramos el vaso y procedemos a instalarlo en el concentrador eléctrico, ubicándolo en el portavasos de la parte trasera. Lo reforzamos con las correas para así evitar posibles derramamientos. Luego procedemos a conectar el tubo de acople ubicado en el concentrador eléctrico a la tapa del vaso humidificador, para así dar acceso al oxígeno que va del concentrador al vaso. Paso 3. Luego tomamos la cánula nasal y como podemos observar cuenta con 2 extremos, uno es el acople y el otro es el que va a las fosas nasales. Ahora vamos a conectar el acople de la cánula en el extremo que sobresale del vaso humidificador, para luego conectar el otro extremo de la cánula en las fosas nasales del paciente. Paso 4. Una vez todo debidamente instalado procedemos a conectar y a encender el concentrador con el interruptor negro que se muestra en pantalla. Una muestra de que el concentrador esté encendido es que se prenderán unas luces y se emitirá un pitido. Así sabremos que el concentrador está encendido. Una vez encendido el concentrador, ya estará produciendo el oxígeno. Ahora vamos a fijarnos en la parte media del concentrador. Allí podremos controlar el flujo de litros por minuto que vamos a controlar para el paciente, según la prescripción médica. Para controlar el nivel de litros por minuto vamos a fijarnos en el balín que está dentro del tubo de medición. Ese balín es el que indica a qué cantidad de litros por minuto se está emitiendo el oxígeno. Para reducir o aumentar la cantidad de litros por minuto, usamos la perilla que mostramos en pantalla para así controlar a qué flujo queremos que se emita el oxígeno. Para reducir el flujo rotamos la perilla en sentido de las manecillas del reloj, y para aumentar rotamos la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal como lo podemos ver en pantalla. En caso de no haber corriente eléctrica, ya sea por un apagón u otros causantes, el concentrador emitirá un sonido para avisar que no se está conectado a una corriente eléctrica. En ese momento apagamos el concentrador, desconectamos el vaso humidificador y procedemos a conectarlo en el cilindro de soporte. Paso 5. Para desconectar el vaso humidificador del concentrador simplemente invertimos el paso número 2. Desconectando la manguera que está conectada a la parte superior del vaso humidificador. Luego procedemos a retirarlo del concentrador. Paso 6. Una vez ubicados en el cilindro de soporte, conectamos el vaso humidificador a la boquilla inferior del regulador del cilindro. Tal y como lo vemos en pantalla. De esta manera queda instalado el vaso humidificador en el cilindro de soporte. Advertencia. El cilindro de soporte es de uso única y exclusivamente en caso de que el concentrador eléctrico no pueda funcionar, o en casos muy particulares. Ahora procedemos a abrir la llave de paso de oxígeno, para posteriormente graduar la cantidad de litros por minuto que el paciente requiera, esto según la prescripción médica. Al graduar la cantidad de litros por minuto observamos que el medidor de presión sube hasta la parte verde, la cual se señala en pantalla. Es importante solicitar la recarga antes de que el puntero del medidor llegue a rojo,
para así evitar que el paciente se quede sin suministro de oxígeno. Paso 7. Ahora, en el cilindro de transporte, conectamos el vaso humidificador igual que con el cilindro de soporte y verificamos que esté bien conectado para así evitar fugas de oxígeno. Luego procedemos a abrir el paso de oxígeno moviendo la palanca de la parte superior, moviéndolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. De esta manera observamos que el medidor de presión indica que el tanque se encuentra lleno. Y al igual que con el cilindro de soporte encontramos el medidor de litros por minuto que el paciente requiere. Advertencia. El cilindro de transporte es única y exclusivamente para uso de citas médicas o salidas del hospital. Recordando que la duración de este cilindro es de 3 a 5 horas, dependiendo de la cantidad de flujo de litros por minuto. Por ende es importante que se solicite un cilindro de transporte nuevo por cada cita o salida que requiera el paciente. Para solicitar recolección o solicitud de cilindros, comuníquese a nuestras líneas telefónica en Pereira, 316-524-2912. O a nuestra línea en Cali, 315-438-9215.